6 de la tarde con 36 minutos. Efectivamente seguimos haciendo esta prueba de ADN miércoles 9 de abril, mitad de la semana, con cielo nublado todavía hasta ahora en la ciudad de Santiago, 14 grados de temperatura en la capital, 19 la máxima que se proyecta apenas mañana para Santiago. Nos vamos a ir a Valparaíso, nos vamos a ir al Congreso Nacional, porque ahí sabemos del día después de la despedida de la senadora Isabel Allende. Se han conocido más antecedentes de las declaraciones de la ex jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, esta vez, que dijo haber alertado a Presidencia de un eventual conflicto de interés en la fallida compraventa de la casa del expresidente. Mientras tanto, en el Congreso, la bancada de diputados del PS, encabezada por Manuchieri, anunció una contraofensiva constitucional que va dirigida a parlamentarios de todos los sectores políticos que mantendrían contratos con el Estado. Juan Espinosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ordenar un poquito el panorama de la historia porque hay mucha cosa en este paraíso que son las filtraciones y el caso Allende, que no deja de sumar nuevos antecedentes conforme van pasando los días. El último, conocido esta jornada, la declaración de Macarena Díez, ex jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, que en los primeros días de octubre del año pasado advirtió nada más y nada menos que a Presidencia de la República del conflicto de interés que implicaba que las vendedoras de la casa del expresidente Salvador Allende en la comuna de Providencia fueran una ministra y una senadora, y que eso además incluyó una minuta leída en una reunión con dicho punto. Recordemos que al día de hoy esa ministra fue ayer su instancia de despedida, o sea, la senadora y la ministra que finalmente dejó su cargo antes de la acusación constitucional. Todo esto, además, ocurre después de conocida esta filtración de la decisión del Tribunal Constitucional, que aún no es oficializada, que aún no es formal y que tiene a varios senadores bien saltones y diputados en el Congreso Nacional considerándose una investigación periodística conocida ayer y que de alguna forma empieza a encender los ánimos y las preocupaciones por algo que podríamos ya empezar a denominar el precedente Allende, pero ya se los voy a comentar. Les invito a escuchar las reacciones que generó estos nuevos antecedentes que vienen de parte de la ex jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales. Escuchamos a los diputados Raúl Soto y Andrés Longton. Se hace insostenible que, con las consecuencias que este caso ha tenido, ella se mantenga en su cargo habiendo cumplido un rol que era crucial para haber evitado que se llegara al punto al cual se llegó. Probablemente el presidente sabía de esta situación y, para escudarse y protegerse él y su círculo cercano, no ha removido de su cargo a quienes, me parece a esta altura, cualquier persona con sentido común estimaría que ya tiene que haber abandonado su cargo en cualquier trabajo del mundo. Ya. Sin embargo, ahora se suma otro antecedente, que es el que tiene verdaderamente saltones a varios, que aunque digan que están tranquilos, no lo están, porque ahora se están conociendo datos respecto de contratos de algunos legisladores con el fisco. Recordemos que todo el caso Allende, en el fondo, se trata de la inhabilidad que tienen funcionarios del Estado para celebrar contratos con el mismo. En ese sentido, evidentemente se establece que no se puede firmar contratos con el Estado. Sin embargo, hemos sabido de algunos legisladores que en el pasado han firmado contratos con el Estado y que los han mantenido siendo legisladores. En este caso, el diario The Clinic identifica a 5 diputados y senadores. El caso de Juan Castro, del Partido Social Cristiano, Luciano Cruzcoque, de Evópoli, Fidel Espinosa, del Partido Socialista, y los diputados Jaime Mulet, del Frente Regionalista Verde Social, y Jimena Osandón, de Renovación Nacional. Es un listado parcial porque además ocurre que en este país los legisladores que siempre están disponibles para declarar ante la prensa, no están siempre disponibles para declarar los patrimonios, los patrimonios que deberían declarar, los negocios que tienen a nivel familiar, a nivel finalmente fuera de el ejercicio legislativo. Y en ese sentido, entonces, se genera esta nueva ofensiva, siempre a la espera de lo que pueda determinar, a lo que finalmente oficialice en papel el Tribunal Constitucional, porque ahí sí el caso Allende
genera un precedente que es aún más delicado para el caso de estos legisladores que finalmente, según lo que indica el diario de Clinic, han recibido dineros por parte del Estado siendo diputados, diputadas, senadores y senadoras. Escuchamos al diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri. También tenemos que esperar el fallo del Tribunal Constitucional, porque si bien conocemos el resultado, tenemos que conocer los fundamentos y en base a eso, con el nuevo criterio, porque pareciera que este es un nuevo criterio que existe, nosotros vamos a avanzar. Si el Tribunal Constitucional destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínese cuál debería ser el criterio del Tribunal Constitucional con contratos que se ejecutaron y que se encuentran muchos de ellos en este momento en ejecución. Claro, es que eso al final es lo que está en el tema de fondo, Juan, ¿no? Cuando Manucheri dice acá se instala un nuevo criterio, que era parte de lo que empezábamos a conversar desde ayer. Nunca había pasado que el Tribunal Constitucional diera curso a un requerimiento en el que se solicitaba la destitución de un parlamentario. Es la primera vez en la historia y de ahí que se sienta un precedente. Hay que conocer, tal como decías tú, los argumentos que se escriban y que se esgriman en esa sentencia, pero la bandera ya está clavada, ¿no? Y de ahí que, tras esta revelación de la investigación del de Clinic, un grupo de diputados socialistas dijera que van a solicitar a su equipo jurídico evaluar, presentar estos requerimientos ante el Tribunal Constitucional, y habrá que ver también cómo va a enfrentar el TC ese eventual tsunami de requerimientos. Estamos en un momento político bien particular, que es el año electoral, y entonces ahí hay que empezar a mirar con detención lo que pueda pasar. Hay explicaciones que se han dado durante el día de algunos de los mencionados en ese reportaje en particular, ¿no? Prácticamente todos los mencionados han dado esta declaración, pero va a sonar majadero, pero es que hay que volver a insistir en este detalle. Hay 5 legisladores mencionados que son los que finalmente han declarado tener finalmente estos vínculos, o se han encontrado estos vínculos. Pero hay 155 menos 3, 152, más 50 menos 1, que, digo yo, hay muchos más que no han declarado no, claro, los negocios que tienen. De hecho, el reportaje se plantea como nombres... Como una información parcial. Parcial, exactamente. El reportaje dice, vea la segunda parte, digamos, claro, básicamente. No, es que no, ni siquiera dice vea la segunda parte, dice no podemos entregar la parte completa porque los legisladores finalmente cumplen con las normas de transparencia. Exacto. Y que eso también debería llevarnos un poquito, primero, a cuestionarnos cuán transparentes son nuestros legisladores, de todos los sectores de la esfera política. Juan, lo que pasa, lo que te digo es que después de la difusión del primer reportaje, estoy seguro que Nico Sepúlveda y su equipo están trabajando de lleno en el resto de ellos y que más de alguien están interesados en filtrar esa información. Pero también, en honor a la verdad, desde hace años que constantemente van saliendo reportajes de distintos medios de comunicación sobre los negocios de nuestros legisladores y legisladoras. Hay notas de La Tercera de hace mucho tiempo atrás respecto de negocios, claro, de personajes que hoy día no están en el Congreso Nacional, pero claro, en su momento esos reportajes generaron ahí un tipo de revuelo, pero claro, también tenemos un problema de mala memoria. Lo que cambió fue el presidente Allende. Sí, claro. Claro. Le consultamos a varios legisladores cuáles son sus defensas. Varios dicen que una vez que asumieron, dejaron estos negocios. Otros le echan la culpa a la burocracia, de que básicamente se demoró mucho el papeleo, pero claro, hay uno que pareciera ser el que tiene una situación particularmente compleja, que es Luciano Cruzcoque, que él finalmente sí recibió dineros porque él reconoce que no se podía romper el contrato con el Estado, siendo legislador, porque si no habría entrado en una situación más compleja. Sin embargo, vamos a escucharlo a él y al diputado Jaime Mulet. Ambos dicen, llévenos al TC.
Si yo hubiera sido parlamentario el año 2015, no habría podido celebrar ni caucionar contratos por el Estado. Y el momento en que se celebra ese contrato es el año 2015, bastante antes de que yo fuese diputado. Efectivamente, los contratos deben cumplirse. Malamente podría yo poner en peligro un contrato con el Estado, porque efectivamente podría haber significado un perjuicio para el Estado el hecho de terminar un contrato que se celebró cuando yo no tenía el cargo parlamentario. ¿Y no podría renunciar a ese derecho? ¿O lo hicieron otros parlamentarios? No sé qué parlamentario habrá hecho pero algo distinto. Claro, en el caso del diputado Cruzcoque, finalmente el arriendo no se renovó. Escuchábamos una de los testimonios. Tanto Cruzcoque como Jaime Mulet han dicho que no tienen ningún problema con ser llevados al Tribunal Constitucional, que no tienen nada que esconder, que de alguna forma están tranquilos. Pero claro, aquí se genera otro escenario, que es el escenario de fondo. Si aquí finalmente se reúnen los antecedentes y esto termina en una avalancha de solicitudes ante el Tribunal Constitucional tiene dos opciones: o empezar a usar el caso Allende como un precedente para finalmente cortar a todos con la misma tijera, y lo que generaría que en un hecho inédito nos empezaríamos a quedar con vacantes de diputados y senadores porque finalmente quedarían cesados en sus cargos, o finalmente el TC usa el caso Allende como esta es la excepción, vamos a tratarlos de esta forma, pero también se generaría el antecedente de la injusticia sobre la senadora Isabel Allende. El reportaje del The Clinic menciona también un párrafo bien conspirativo, que perfectamente los ministros del TC podrían reunirse y darse vuelta a la chaqueta con la determinación que, insistimos, no es oficial, no se ha hecho pública el fallo del caso Allende, y decir, cambiar drásticamente de opinión, y finalmente salvar a la senadora en algo que es particularmente complejo. Ustedes también lo mencionaban, en el contexto de año electoral, donde todos quieren verse bonitos en la foto, y donde claramente no se ven bonitos en la foto. A veces no. Pues gracias, Juan. Gracias, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes.